Buenos días, maestras y compañeros. Hoy le hablaremos sobre las teorías del origen de la sociedad humana. Mi grupo está compuesto por Isabela Barrera, Fátima de la Ir, Juliana Delgado, Quiroz Jocelyn y mi persona, Laura Martínez. Las sociedades humanas son entidades poblacionales. Dentro de la población existe una relación entre los sujetos y el entorno. Ambos realizan actividades en común y es esto lo que les otorga una identidad propia. La sociedad humana se forma con la primera aparición del hombre. Teoría naturalista. La teoría naturalista es un sistema filosófico planteado por Platón y Aristóteles, que nos dice que el Estado es un organismo natural de cada ser humano, donde éste solo constituye una parte del mismo. Esta teoría se basa en los siguientes argumentos. El ser humano no puede vivir al margen de la sociedad, necesita a otras personas para saciar sus necesidades básicas. El ser humano es un ser social por naturaleza, es el lenguaje humano lo que permite la vida social. La teoría naturalista también defiende que el Estado es un medio natural y que está antes del individuo, por lo que éste está al servicio del primero. Estos argumentos nos plantean que desde hace mucho tiempo es una necesidad para el ser humano vivir en sociedad para poder realizar sus actividades básicas y, más importante que eso, para subsistir. Es normal que el ser humano busque socializar, fomentar reglas en la comunidad y tener opiniones diferentes al resto. Este tipo de casos lo podemos ver reflejado en la política. El lenguaje es algo vital dentro de la vida social, ya que es necesario comunicarse para entender a las demás personas, y esto es algo que viene por naturaleza dentro de cada uno de nosotros. La teoría sociológica. Antes de definir la teoría sociológica, es necesario hablar un poco de su historia. Las primeras bases teóricas surgieron de las ideas de la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual de entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En los años posteriores a este periodo, una nueva generación de científicos desarrollaron nuevos pensamientos y teorías sociológicas, que luego derivarían en lo que hoy conocemos como sociología, y es considerada un estudio. Así pasa la teoría sociológica de considerarse una simple teoría a ser una ciencia importante. Pero, ¿de qué nos habla esta teoría o ciencia? Bueno, esta nos dice que la sociedad humana surge de una lenta evolución que se da en las relaciones de trabajo que existían entre los individuos que vivían en grupo. Ella, al basarse en el pasado y presente de la sociedad, nos busca explicar por qué somos, cómo somos y por qué un determinado problema es persistente en nuestra comunidad. El contractualismo. El contractualismo representa el abandono del Estado natural y el surgimiento del Estado civil sujeto a las leyes. El Estado nació con la función de formular leyes que todos los individuos deben seguir. Los contratistas afirman que antes del contrato social todos los seres humanos eran libres e iguales y vivían de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Hobbes y el contrato social como garantía de paz. Para Thomas Hobbes, el ser humano, guiado por su tendencia natural a la violencia en un estado de naturaleza, estaba en una guerra constante de todos contra todos. El contrato social hobbesiano surge por temor a una muerte violenta. Por lo tanto, se decide renunciar a la libertad natural en favor de un Estado que pueda garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos. Locke y la libertad basada en la ley. El contractualista John Locke refutó la teoría de Hobbes de un estado de guerra constante. Para él no hay estado de guerra, pero los seres humanos son naturalmente egoístas y ese egoísmo conduce a disputas de intereses. Locke es conocido como el padre del liberalismo. Dijo que los seres humanos tienen el derecho natural a la propiedad, que el Estado debería actuar como garante de ese derecho. Para resolver disputas generadas por intereses rivales, debe haber un poder de mediación al que todos deben estar sujetos. Rousseau y el bien común. Jean-Jacques Rousseau es un contratista que tiene una visión muy diferente a sus predecesores. Rousseau argumentó que el estado de naturaleza fue un periodo pacífico, que los seres humanos son naturalmente buenos. Según él, el ser humano sería un buen salvaje. En su estado natural, los seres humanos vivirían en armonía unos con otros y con la naturaleza, como lo hacen los otros animales.
Sin embargo, el surgimiento de la propiedad privada ha generado desigualdades entre los individuos y, en consecuencia, un ambiente de tensión entre propietarios y propietarios. Para resolver este problema se firma el contrato social, para que el Estado pueda garantizar el mantenimiento del derecho de propiedad y la regulación de toda la sociedad. Tipos de sociedades. En el ámbito jurídico y económico, una sociedad es aquella por la cual dos o más personas se obligan en común acuerdo a hacer aportes, especie, dinero o industria, con el ánimo de repartirse proporcionalmente las ganancias o soportar en idéntica proporción las pérdidas. En este caso, se denomina sociedad a la agrupación de personas para la realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus miembros se les denomina socios. En el concepto amplio de sociedad, en contraposición al concepto tradicional, entiende que es puesta en común de bienes. Esa estructura creada entre dos o más personas puede no estar destinada esencialmente a obtener un lucro, no siendo este ánimo de elemento esencial del referido contrato. Sociedad mercantil. Es una sociedad que tiene como objetivo la realización de actos del comercio o, en general, una actividad sujeta al derecho mercantil. También se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla en su objeto social actos mercantiles. Sociedad anónima. Es aquella sociedad mercantil cuyos titulares lo pueden ser en virtud de una acción en el capital social a través de títulos o acciones. Sociedad limitada es un tipo de sociedad mercantil en la cual la responsabilidad está limitada al capital aportado y, por lo tanto, en el caso de que se contraigan deuda, no responden con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado de dicha empresa limitada. Presenta como una sociedad de tipo capitalista en la que el capital, que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. Sociedad cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de mercado o en la economía mixta. Aunque las cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía planificada, sociedad en comandita es una sociedad de tipo personalista, es decir, que en esta se puede realizar a gusto propio, que se caracteriza por la coexistencia de socios colectivos que responden ilimitadamente de las deudas sociales y participan en la gestión de la sociedad, y socios comanditarios que no participan en la gestión y cuya responsabilidad se limita al capital comprometido con la comanditaría. Aportes de Anthony Giddens. Anthony Giddens es un sociólogo inglés nacido en Londres, Inglaterra, el 18 de enero de 1938. Es un gran teórico social contemporáneo influyente en el mundo, siendo reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. Es considerado como uno de los más prominentes contribuyentes modernos en el campo de la sociología, autor de al menos 34 libros publicados. Aportes. En la constitución de la sociedad, refiriéndose a la teoría de la investigación empírica y crítica social, formula lo que llama reiteración de conceptos, que sugiere una cantidad de guías para la orientación general de esta investigación. La naturaleza de la sociología. Desde el punto de vista académico, los intereses de Giddens se centran en reformular la teoría social y reevaluar nuestra visión del desarrollo y la modernidad. Entre sus aportes en esos ámbitos se encuentran la teoría de la estructuración y el estudio de los cambios que a nivel social conlleva el disociamiento del espacio y el tiempo, producto de los avances tecnológicos contemporáneos. Giddens define el movimiento social como un intento colectivo de luchar por un interés común o de alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las instituciones establecidas. Hay 4 tipos de movimientos sociales según Giddens. Transformadores. Intentan un cambio social drástico, a veces de forma revolucionaria, como un golpe de Estado. Reformistas. Intentan cambiar una situación social de manera progresiva. Redentores. Se encargan de salvar a los individuos de modos de vida corruptos, como la Iglesia. De alteración, intentan rehabilitar a individuos en alguna determinada faceta, por ejemplo, alcohólicos anónimos.
La conexión entre lo micro y lo macro es una tendencia en la unificación entre acción y estructura que Giddens lleva a cabo en sus estudios. En su teoría de la estructuración explica que la acción genera estructura y la estructura genera acción. Para Giddens, los sistemas no son sino relaciones sociales que se organizan como prácticas sociales ordenadas. A diferencia de otras especies, la especie humana combina la socialización con cambios deliberados en el comportamiento y organización social a través del tiempo. En consecuencia, las pautas de sociedad humanas difieren de un lugar a otro, de una era a otra y de una cultura a otra, haciendo del mundo social un medio muy complejo y dinámico. Concluimos que la sociedad humana ha diseñado muchas estructuras sociales a lo largo de los años que se desarrollan a su ritmo y manera. Pero al fin y al cabo su objetivo final es permitir que los individuos tengan la oportunidad de participar y de satisfacer sus necesidades humanas básicas en conjunto.